Hay una frase que es un concepto, que es una idea, no nueva, pero que ahora voy a rescatar porque me parece importante para este momento, incluso para este fin de año, para cuando uno empieza a hacer balances, o lo que pasó en esto, ya uno agarra y los 2 años de Milei. Y además es una frase que explica mejor que cualquier planilla de Excel, que cualquier análisis específico, sino que es una frase que define la capacidad de resistencia de los ajustados, o sea, hoy de la mayoría de la población. Los ajustados, por mi ley, es la mayoría de la población. Algunos se dan cuenta, otros también, pero no les importa y piensan que más adelante van a estar mejor, y otros lo disfrutan, vaya a saber por qué. Es una idea que rescato de Carlos Heller, que fue diputado nacional, ahora terminó como diputado nacional, dirigente político, cooperativista, presidente del Banco Credicop, pero fundamentalmente una persona que históricamente piensa e interviene en la política. Y es una frase que dice textual: el límite del ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. El límite del ajuste es el ajuste económico, social, laboral e incluso político a nivel de la persecución. La persecución a voces disidentes. Nosotros acá en Futurock es padecido personalmente, pero también como conjunto por Julia Mengolini, donde Milei busca el silenciamiento, la persecución, el hostigamiento, lanzar los haters que tiene en las redes sociales y en los medios de comunicación para apuntar a Julia Mengolini como símbolo, en última instancia, como símbolo de vamos a cercenar de una u otra manera la libertad de expresión y por consiguiente que sea el ejemplo para el resto. O sea que el tema ahí es la resistencia. Julia muestra esa resistencia frente a esa política de ajuste, o sea, los ajustados reaccionan, algunos, frente a esa política de ajuste regresivo, cruel, violento, excluyente. El gobierno puede recortar partidas, congelar ingresos, licuar jubilaciones, achicar presupuesto y llamar orden, dice estamos ordenando, a la crueldad. Así es como hay que definir lo que es el orden mileísta, el orden liberal libertario. Pero cuando el ajuste entra ya en el presupuesto de la familia, en la vida cotidiana, en la subjetividad, en lazos comunitarios, ahí aparece lo que para la derecha, para los sectores conservadores, para los sectores reaccionarios, le genera urticaria. ¿Qué es lo que aparece? Aparece la calle. La calle como símbolo, pero la calle también como expresión de la resistencia de los ajustados. Hubo muchas, bastante invisibilizadas, hubo muchas movilizaciones, hubo muchas salidas a las calles a lo largo de este año. Aunque no lo parezca, ¿por qué? Porque te lo ocultan. Pero esta semana hubo señales claras. La CGT y organizaciones sociales y organizaciones políticas se movilizaron a Plaza de Mayo contra la reforma laboral. Y no fue simplemente, bueno, llegó fin de año y salimos. Fue un aviso. ¿Y qué es lo que se consiguió? Aunque quieran vender de forma diferente, mira, no lo pudieron tratar. O sea, el límite al ajuste está en la resistencia de los ajustados. ¿Y quiénes son los ajustados? Claramente son en esta movilización, bueno, son los trabajadores, pero todos los trabajadores, formales e informales, representados hoy los formales en la CGT y en esa movilización. Hay que, a ver, para que quede claro, para Milei, para Sturzenegger, para Caputo, para esta secta que está hoy gobernando la Argentina, los trabajadores son unos enemigos. Los trabajadores organizados, la comunidad organizada, son enemigos.
son enemigos. Y por consiguiente hay que combatirlos, hay que debilitarlos, hay que fragmentarlos, hay que destruirlos para que queden individuos y no una comunidad, un colectivo organizado, precisamente ¿qué? Para resistir un ajuste. Y el ajuste es un ajuste regresivo, es un ajuste a favor de unos pocos, es un gobierno para ricos, no sé si son ricos, pero puede ser que se conviertan en ricos a partir de un gobierno recontra corrupto, digamos, el gobierno del 3%. Pero vuelvo. El Senado ahora tuvo que pasar la reforma, empezar el debate para el 10 de febrero del 2026. Si es esa fecha, la Central de Trabajadores ya empieza a hablarse dentro de su seno de un paro general con movilización. ¿Por qué esta reforma laboral no es una reforma técnica? Todo, viste, que aparece ahora y que acompaño esa idea, que vos decís se necesita una reforma laboral. El tema es qué tipo de reforma laboral. No extender la jornada a 12 horas. Por ahí es acortar la jornada a 6 horas. Entonces, sí, discutamos una reforma laboral técnica, pero esta no es una reforma laboral técnica, la de Milei. Es una reforma laboral política que busca disciplinar a los trabajadores, desarmar el poder sindical, fragmentar el mundo del trabajo, recomponer la rentabilidad empresaria con transferencia de ingresos del trabajo al capital. Por eso es política. Después están los instrumentos para llegar a estos objetivos. A estos objetivos políticos. ¿Cuál es ese instrumento? Y bueno, no tengas vacaciones. Yo te defino como patrón cuándo vas a tomar las vacaciones. Fragmentadas. Y veo cómo viene la producción. Y veo también si tenés que trabajar 12 horas un día y después el otro día, no sé. Vemos. La resistencia también apareció donde el oficialismo creyó que ya era el ganador en todo el terreno, que no iba a haber ruido. En el debate del presupuesto 2026, Diputados rechazó el capítulo que pretendía derogar las leyes de emergencia, discapacidad y financiamiento universitaria. O sea, el ajuste iba para vulnerables, para familias con personas con discapacidad, para los universitarios, o sea, hacia los docentes y por consiguiente a los docentes, no docentes, todo el ecosistema universitario, pero los ajustados plantearon resistencia y lo lograron en diputados. ¿Qué es lo que lograron en diputados? Es que excluir ese proyecto de ley, que era ese capítulo metido por la ventana en el presupuesto, que decía, no va a haber financiamiento. Cuando se tocan esos derechos sensibles, en este caso universidad, discapacidad, la sociedad reacciona, los ajustados reaccionan, hay resistencia, pese a que no quiera mostrarse, hay lazos solidarios. Escuchaba en un reportaje a Juan Grabois precisamente mostrando esta cuestión. Te quieren hacer creer que no lo hay, que ya no hay más lazos solidarios. No es así, no es así. Sí lo hay, como siempre, no es toda la sociedad, pero sí un sector importante de la sociedad sigue manteniendo esos lazos solidarios de resistencia, de querer tener una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde se piense en el bienestar general, una sociedad donde el otro sea importante y no la ley de la selva. La reacción, tanto en las calles, a lo largo del año y que tuvo esta masiva movilización de las CGT, organizaciones sociales y políticas, deja una lección. La paciencia social tiene un límite para proyectos políticos de exclusión. Porque no se trata de sacrificios compartidos. Vieron que este es el argumento preferido de los que impulsan el ajuste. Hay que hacer un sacrificio. Hacé el ajuste vos. Hacé el sacrificio vos. Porque acá el tema es quién tiene que pagar y quién cobra. Y quien paga es casi la mayoría de la población y quien cobra es unos pocos. Y esos pocos son los que te dicen que te tenés que sacrificar. Además, la historia enseña muchas cosas en Argentina. En Argentina la resistencia no es un accidente, la resistencia social, política,
frente a proyectos de exclusión no es un accidente. Bueno, en un momento la sociedad salió frente a medidas o un proyecto político de ajuste. No, es larguísima la historia de resistencias sociales, resistencia desde la clandestinidad en momentos de dictadura y de proscripción, resistencias de familias, las madres que fueron después las madres de Plaza de Mayo, frente a la búsqueda de sus hijos, hijas detenidos, desaparecidos. Y así puedo seguir, y es larguísima la historia de resistencia. ¿Qué es lo que piensa? ¿Que la sociedad argentina desapareció? Sí, cambió. Y la verdad que uno ve a lo largo de la década, si quieren, desde el comienzo de la primera década del siglo pasado hasta hoy, y sí, va cambiando la sociedad. ¿Pero qué significa que cambia la sociedad? Y bueno, se va adaptando, pero eso no significa que hay una esencia de concepción de en qué país se quiere vivir. Que esté expuesto el individualismo, la fragmentación, la informalidad, esto es una parte. No te quedes solamente con esa parte. ¿Existe? Claro que existe. Pero la otra también existe. No es que vos no existís, que estás anulado, que no existen esos lazos sociales, que no existen esa idea de vivir en una sociedad mejor. Cada vez que se intentó imponer un orden de castigos para la mayoría, apareció una respuesta colectiva. A veces en una plaza, a veces en una universidad, a veces en un paro de actividades, a veces en un barrio. Hay diferentes expresiones de esa resistencia de los ajustados. Por eso el poder económico, a través de este monigote que hoy está como presidente, y es simplemente un mascarón de proa de ese proyecto del poder económico, lo que busca es la irreversibilidad de las reformas. Quieren que el péndulo económico, político-económico, se quede en el extremo de una economía aperturista, excluyente, de unos pocos. Pero la calle, cuando se enciende, recuerda algo elemental. Un país no se gobierna solo con decretos, recortes, ajustes, se gobierna con legitimidad, y la legitimidad se rompe cuando el ajuste se convierte en un proyecto de humillación, de sometimiento. El límite del ajuste es la resistencia de los ajustados. Y esa resistencia de los ajustados, cuando empieza a articularse, deja de ser un murmullo y se vuelve una fuerza incontenible. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano. Muy temprano a la mañana se levantan y